Hola, bienvenidos a este mensaje del pastor Juan Varillaro de la Iglesia Reparador de Portillos Mexicali. Oramos que Dios use grandemente su palabra para bendecir y transformar su vida. Ahora comenzará el pastor Juan. Bienvenidos al estudio hoy. Soy el pastor Juan de la Iglesia Reparador de Portillos aquí en la colonia Rivera Campestre, Mexicali. Vamos a orar y empezamos el estudio. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias que podemos aprender en ella. Enséñanos, ayúdanos a entenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Amén. Bueno, estamos en Mateo. Terminamos más o menos como capítulo 14, verso 22. Después que Jesús había dado comida a como 15,000 personas, entonces dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y la última vez habíamos hablado de esto poquito, como ellos querían ponerlo como rey a fuerzas, como él estaba haciendo milagros, les había dado comida a estos 15,000. Y dice, despedía la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba él allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Entonces Jesús había despedido multitud. Él fue a orar, obviamente, orar por ellos. Entonces ellos, ahí en el mar, dice, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Y podemos decir en esto, como a veces la vida está en contra de nosotros. A veces tenemos pruebas o una enfermedad, diferentes circunstancias, un hijo, un esposo, esposa. Y la verdad, si somos creyentes, el Señor está orando por nosotros aún ahora. Y dice, más a la 4 vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Este es el último de la noche. Ellos toda la noche ahí están batallando contra el viento. Y parece nosotros, a veces toda la vida estamos, puede ser que tenemos una enfermedad y no nos va a sanar. Y toda la noche o toda la vida estamos luchando, estamos peleando. Y dice, pero Jesús vino andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces, ya ellos habían escuchado las historias ahí en el mar, fantasmas. Toda la noche están luchando, están demasiado cansados y ahora ya creen que ven un fantasma. Algo, están espantados, están a punto creyendo que van a morir. Pero Jesús les habla. Entonces, Pedro, él dice que eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No sé de qué está pensando. Yo creo si es un demonio me va a mandar a tratar de caminar sobre el agua para matarme. Pero bueno, él le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, aquí está Pedro, es una tormenta. Y ahora está caminando igual como el Señor Jesús sobre el agua. Dios puede hacer lo que quiere.
como Jesús es Dios, es que no se puede caminar en agua, pero Dios puede ir para hacer lo que Él quiere contra todas las leyes que hay de la tierra, como es una ley, si se mete, tu cuerpo está más pesado que el agua y se va a hundir. Pero Dios, si Él quiere, Él puede caminar sobre el agua. Igual, en tu circunstancia, si Dios manda, a veces no sabemos cómo viene el socorro, pero muchas veces en nuestras batallas no clamamos a Él. Si Dios no tiene límites en lo que puede, cómo puede hacer. Entonces, lo que yo siempre quiero hacer es estar clamando a Dios para que Él fortalezca mi vida, que Él me ayude en mis circunstancias, o si Él quiere hacer un milagro en el medio de mis circunstancias, algo que es aún contra la naturaleza, que no es normal, que Él le doy la oportunidad de hacerlo. Entonces, bueno, Pedro ahí está caminando sobre el agua, pero algo le pasó. En verso 30, Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento, fíjate, a mí eso es muy importante, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Buena pregunta. Entonces, a veces puede ser nuestras vidas igual como Pedro. Ya estamos caminando en la vida y ni sabemos cómo está pasando. Él estaba caminando sobre el agua, pero él empieza a ver la tormenta. Empieza a ver sus circunstancias. Empieza a entender de que esto no es posible. ¿Y qué estoy haciendo? Y quitó su vista de Jesús y lo puso en sus circunstancias. Es lo peor que podemos hacer cuando estamos caminando con el Señor. Y está el viento, está la tormenta, estoy caminando, ya ni sé cómo estoy haciéndolo, pero entra la duda. Quito mis ojos de Él, empiezo a tratar de razonar mis circunstancias y entiendo que esto no es posible y boom, ahí voy hundiéndome. Pero lo maravilloso dice que Él clamó y el momento en que iba a ir para abajo, el Señor lo agarró. Entonces, otra vez, lo mejor que podemos siempre hacer es no quitar la vista de Él. Sea lo que sea, como creyente, caminando con Él, yo tengo que mantener mis ojos puestos arriba. Y mientras que mis ojos están puestos en Él, viene la tormenta, viene problemas, viene lo que venga también. Estoy y sigo caminando con Él. Y si miro para atrás en la vida, digo, ¿cómo lo hicimos? Ni sé. Pero Dios, Él es fiel. Entonces, no sé lo que está pasando en tu vida. Si estás en una tormenta, si tus ojos están quitados del Señor Jesús, si están en Él, si no están en Él. Si eres salvo, mantiene sus ojos en Él. Si no eres salvo, se vale clamar a Él, clama a Él. Primero, para recibir la salvación, de ser perdonado de sus pecados. Y el Señor quiere agarrarte por la mano y quiere llevarte por esta vida. Como digo, esta vida, a veces toda la vida parece como es una batalla. O hay momentos, y sea toda la vida o sea por momentos,
yo quiero caminar agarrado de la mano de Él y no quitar mi vista de Él. Y dice en 32, y cuando ellos, Jesús y Pedro, subieron en la barca, se calmó el viento. Así quiero yo. Si estoy en la tormenta y si Dios no está conmigo, he quitado mis ojos, deja que Él entre en la barca conmigo para que la tormenta, a lo mejor la tormenta sigue, pero se siente como es la calma, porque Él está conmigo. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Él es Dios y Él sabe de los asuntos y Él tiene control de todo si yo lo dejo. Y terminando la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor. Y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Bueno, yo les pregunto, ¿todavía Dios sana milagrosamente? Sí, sin duda. Normalmente es según su voluntad, según su propósito. Cuando Él anduvo en la tierra, Él sanó a todos para cumplir las Escrituras, para mostrar de que Él era el Mesías. Pero ahora nosotros clamamos a Él, le pedimos, dice, si hay alguno entre ustedes que está enfermo, que vengan delante de los ancianos ungiéndolo con aceite, y la oración del fe le sanará o lo salvará. Entonces, pídele a Él. Entonces, y si Dios te sana, qué bien. Pero si no, síguele de cualquier forma. O si Él quiere usar un doctor o otro medio, pero Él puede, si Él desea sanar milagrosamente, usar doctores o por su propósito en mi vida, el propósito de Él me deja con mi enfermedad, como dejó Timoteo, dejó Pablo también, aunque muchos fueron sanados por ellos. Entonces confía en Dios, en su voluntad, si te sana o no te sana, pero pídelo y pídelo con fe, creyendo en su voluntad. Y seguimos en Mateo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Entonces vamos a ver algo interesante aquí. Dice ciertos escribas y fariseos. Estos son sectas o grupos. Los judíos son de Israel y es como hay de los gringos, los americanos, hay mexicanos, hay chinitos y estos son judíos de Israel, pero en estos grupos hay grupos religiosos, sectas, como tenemos los bautistas, los pentecostés, hay varios diferentes grupos de cristianos, pues estos son los creyentes, pero ellos tienen diferentes grupos o sectas según diferentes creencias. La creencia de nosotros es la palabra de Dios. Y tratando de enseñarla como es, no tratando de interpretarla, mi interpretación, sino explicar lo que dice. Entonces ellos, acercando a Jesús, y le preguntan, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Fíjate, muy importante, tradición. Y este es el asunto de no lavar las manos antes de comer. Ellos tenían su forma de lavar las manos, su santo, por decir, lavamiento. Y si no lo hacía como ellos, estabas mal.
mal con Dios, ellos dicen. Según ellos, era pecado no seguir su tradición. Entonces su tradición llegó a ser como una ley, pero la verdad era tradición. Hay mucha tradición en las iglesias y podemos pensar que aquellos que no siguen nuestra tradición están mal con Dios. A lo mejor no lo decimos de la persona, pero los que no siguen la tradición se sienten como ya algo está mal con ellos. Entre el grupo de los cristianos los recibimos más o menos como malos en lugar de los santos, los limpios, si no siguen la tradición. Yo me acuerdo cuando yo empecé a congregar en esta iglesia, y no esta, pero la iglesia donde empecé. Y la tradición de ellos era poner corbata, saco y pues así ropa bonita por decir. Pero como yo vengo de la calle, no era mi tradición. Tuvimos yo y mi esposa a lo mejor un año o pasadito ahí. Y me acuerdo un día una señora me llega y me dice, ya tienes un año, ahora es tiempo. Y digo, ¿es tiempo? ¿Tiempo para qué? Me dice, es tiempo de que tú te pongas a la puerta para saludar a la gente entrando. Entonces, tiempo de que usted ya tiene suficiente tiempo en el Señor y empieza a poner una corbata. Digo, ¿una corbata? ¿Por qué? Porque ya tienes tiempo en el Señor y lo que ella me estaba diciendo, que estás mal si no pongas corbata. Bueno, yo miré a ella y le dije, pero yo no quiero poner una corbata. Pues no vas a poder estar en la puerta saludando a la gente si no pongas corbata. Le dije, bueno, yo no sé muy bien la palabra de Dios, pero yo había leído en una parte, creo, o escuchado, creo, de que Dios mire el corazón, no de fuera. Hombre, este señor empezó a enojarse conmigo. Le dije, ¿sabes qué? Pues yo no me pongo a la puerta, pero no voy a poner corbata, no quiero. Pero ellos lo habían puesto tanto en esta cosa, enfocado de que como era pecado en mi vida, de no poner una corbata. Y hasta la fecha, pues yo pongo esta camiseta para grabar esto y estar en Canal 66, pero yo no soy así, yo soy de tenis o de huaraches, chanclas, Levi's y camiseta. Yo pues no me gusta, pero la cosa es que ellos habían puesto reglas y leyes, mandamientos de hombres, en lugar de enseñar la palabra de Dios. Su tradición llegó a ser como ley. Y los que en aquella iglesia donde yo primero estaba, ellos, no sé por qué, pero ellos hicieron sentir la gente mal si no estabas dando su ofrenda, si ya tenías que poner su nombre o si no tenías su corbata. Y es como, la verdad, ridículo. En Colosenses 2:20, dice, pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si viviesen en el mundo todavía, se someten a preceptos tales como no manejas, no gustes, ni aun toques, en conformidad, dice, a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno, dice, contra los apetitos de la carne. En otras palabras, los que siguen las tradiciones o enseñanzas de los hombres
¿no nos hace más cerca de Dios o no nos hace menos cerca de Dios? ¿No nos hace más santos o menos santos? No te va a ayudar nada en caminar con Dios. Aún lo que dice la palabra te va a apartar de la palabra de Dios y te va a hacer confiar en sus tradiciones y no en Dios. Y hay muchos confían en sus tradiciones, confían que está bien con Dios porque fue bautizado como bebé o porque va a cierta iglesia o porque ponga cierta ropa. Entonces creen que ya están bien si tapa la cabeza o ponga falda o algo y creen que son más religiosos o más santos y mejor con Dios porque hacen algo que es nada más que una tradición o religión, enseñanza de hombre. Pero la ropa, la comida, etcétera, no te hace más cerca de Dios. Uno de ellos, en Tito 1:12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malos, bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe del Señor Jesús, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces lo que está hablando ahí es de que había los que entraron a la iglesia y estaban diciendo: ¿sabes qué? Para estar bien con Dios y salvos, tienes que circuncidarse, como en el día de hoy. Hay los que dicen, si quieres ser salvo, tiene que, aun como grande, dice, tiene que bautizarse y tiene que pertenecer a esta iglesia o no eres salvo. Es puro mentira. No tiene nada que ver. La salvación está en el Señor Jesús. Yo soy pecador. Usted es un pecador o una pecadora. Y dice la palabra de Dios que todos nosotros hemos alejado de Dios. Y reglas y mandamientos de hombres no nos pueden acercar a Dios ni salvar. No es nada por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo. Entonces, si uno quiere ser salvo y bien con Dios, es muy sencillo. Jesús vino, murió en una cruz por los pecadores. Y cualquier pecador que cree en Él, en lo que Él hizo en la cruz por los pecados de uno, se puede arrepentirse, confesar sus pecados, decirle: perdóname, yo sé que soy pecador, y recibir lo que Él hizo por fe y ser salvo. Y ahí, punto, es salvo. Y de ahí empieza a aprender la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Entonces, si usted está viviendo por su tradición y la tradición o reglas de los hombres, mandamientos de los hombres son muy pesados, porque nadie puede guardar ni aun las reglas de su propia iglesia. Los quiebra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque no los he guardado perfectamente. ¿Sabes qué? Quita la ley, quita la regla y recibe la gracia. Si quieres orar conmigo, si quieres ser salvo, dile conmigo en esta oración: Señor Jesús, yo sé que soy pecador. Perdóname. Recíbeme como su hijo, su hija. Yo recibo a ti en lo que tú hiciste en la cruz por mí. Que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ustedes, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Bye. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a disfrutar nuestro siguiente estudio en la próxima semana con el pastor Juan Varillaro.
Muy buenas tardes. Quiero presentarles Coco. ¡Hola! Yo creo a lo mejor muchos de ustedes le conocen. Sí. Ya, tenemos un programa, ¿cómo se llama? Se llama Club Saetas. Club Saetas y estamos en este canal los domingos. ¿A qué hora? A las 12. Ok, muy bien. A las 12 los domingos, Club Saetas, para ver este programa para toda la familia. Están invitados. Dios los bendiga.